Hola, Le. Hola Lore, ¿cómo están? Bienvenidos amigos todos a esta emisión de especial navideño aquí en Rec Radio Empresarial Así es. con Mapping. Y seguimos en nuestro programa. En la rueda del cómo sí, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son las reglas. Así es. Y ustedes dirán, ¿cómo reglas? Y ustedes siempre están hablando de romper las reglas. Pues un poco sí, y salirse de la caja y entonces analizar tus creencias y no quedarte con las que te regalan. Hemos hablado de un montón de cosas ya a lo largo de este espacio. Pero creemos que las reglas son algo fundamental para que la vida funcione de la mejor manera. El único problema con las reglas, ¿cuál sería, Lore? Ay, el problema con estas reglas de vida tiene que ver con que, como le hemos venido platicando mucho, son reglas que nos regalan, luego que vamos recogiendo inesperadamente y sin tanta conciencia y las asumimos como reglas de nuestra vida. Y rara vez nos ponemos realmente a analizar cuáles son las reglas que nos van a regir en nuestro comportamiento y sobre todo en esta forma, las reglas tienen que ver con la manera en la que nos vamos a sentir. Así es. Ellas son como las que ponen el marco de lo que tiene que suceder para que yo me sienta de cierta manera. Vamos a partir de eso. O sea, la regla es aquella cuestión que sucede para que tengas un resultado, ¿no? O sea, ese sería como el marco de lo que significa regla. Exacto. Como nosotros vemos las reglas, tiene que ver con estas cosas que tienen que suceder para que el resultado sea cómo te quieres sentir o cómo te sientes, que es como en realidad vivimos. Exactamente. Y lo que nosotros los queremos invitar es que las sean más conscientes de estas reglas para que a partir de ahora pues se sientan como se quieren sentir. No nada más así de cómo me voy sintiendo porque no soy consciente de ellas. Exacto. ¿No? Sí, y al final tenemos reglas que son funcionales y reglas que no son funcionales. Y básicamente una regla no funcional es aquella regla que o nos exige demasiado, o sea, es una regla muy complicada y que es muy difícil que se llene, o cuando tiene que ver con otra persona, o sea, que las otras personas tienen que hacer cosas para que mi regla funcione. Es decir, cuando las personas quieren hacer algo, van rumbo a una meta, tienen algún propósito y de repente cuesta mucho trabajo, está muy complicado, no se les da, digamos, que de una manera más sencilla o como ellos lo habían pensado, ¿tiene que ver directamente con esto? Pues en alguna parte sí tiene que ver con las reglas, pero sobre todo tiene que ver con cómo me siento en ese proceso. Exacto. Que muchas veces dices, pues estoy haciendo todo, pero no logro sentir a lo mejor la plenitud o la felicidad o lo que quieras que me gustaría estar sintiendo en este momento. Y eso generalmente tiene que ver con las reglas. Así es. Entonces, fíjate bien, cuando tú no eres consciente de las reglas que estás aplicando a ciertas circunstancias y el resultado de cómo te sientes no es agradable, acuérdate que el ser humano tiende a alejarse del dolor, Exactamente, ¿no? De lo que no es placentero y por ende, pues de alguna manera nos ponemos un poco el pie. Y por ahí, Lore, tienes una historia maravillosa que a mí me gusta mucho, de este buen empresario que no les cuento más. Para contar la historia, una vez estábamos trabajando con este empresario, un director de empresa, dueño de la empresa, una empresa importante, una empresa ya consolidada, él con muy buen nivel económico, alguien que pensarías que se debería de sentir muy satisfecho de todos sus logros, ¿no? Y en el proceso, cuando estuvimos platicando con él, que cómo se sentía, resulta que él no se sentía una persona exitosa, a pesar de que uno de sus sentimientos favoritos o valores primarios era sentirse exitoso. Y entonces empezamos como un poco este tema a indagar qué era lo que sucedía. Y resulta que su regla era que el éxito solamente proviene de acciones que sean espectaculares y que solamente la puedes hacer una vez en la vida. Entonces, si tú revisas eso y dices, a ver, ¿cuántas acciones espectaculares y una vez en la vida puedes hacer durante una semana? No, pues muy limitado. Pues generalmente pasaban semanas y semanas y semanas sin que él se sintiera de ninguna manera exitoso. Entonces, a ver, ¿cuándo te has sentido exitoso? No, es que ya me fui y ya me eché del paracaídas. Y ahí sentí lo que es el éxito, porque pues es algo muy extremo. Y me encantó y la sensación, ¿no? Y te platicaba todo el rollo de cómo lo había hecho. ¿Y por qué no lo haces más seguido? Y eso te haría sentir... No, porque si ya lo vuelvo a hacer, entonces ya no es un éxito. No, ya es algo repetitivo, ya no vale la pena. Entonces, si él seguía con estas reglas, nunca iba a sentirse de la manera que él quería sentirse la mayor parte del tiempo, que ese debería de ser nuestro objetivo. Entonces, analizamos estas reglas y cambió su regla.
Y su regla era que a partir de ese momento él se iba a sentir exitoso cada vez que pudiera compartir su conocimiento y generar esta pues influencia en la gente que lo rodeaba. Y a partir de eso, ¿cada cuándo crees que se sentía exitoso? Siempre. Exactamente. O sea, la posibilidad de influir en su gente diariamente era enorme y de hecho encontró hasta un lugar donde se sentía exitoso y estaba ayudando a su gente, ¿no? Así es. Entonces, fíjate bien, para revisar qué reglas tienes, porque tú dirás, sí, ok, las reglas, ¿y cómo sé qué reglas tengo? Ni siquiera soy consciente de eso, o no sé si lo había sido. Que somos conscientes de las reglas de la sociedad. Exactamente. Somos conscientes de las reglas que te dicen cuando llegas a algún lugar y te dicen, a ver, ¿no? Sí, esto es lo que el reglamento, ajá, ¿no? Es Yo creo que más que y es la reglas. confusión Ajá, sí. entre las reglas y reglamentos. Ok, el reglamento está hecho de reglas, pero hay reglas con el que el ser humano se conduce a lo largo de su vida que no tienen específicamente esta claridad en un papel, en una lectura, Sí, en un se le entrega y, tú como, no sé, tú como quieres ser un odontólogo muy reconocido, entonces tus reglas para hacer serían, no, pues esas tú las vas poniendo, ¿no? Eso es algo que tú vas implementando. Y como les decía Lore al principio, tiene mucho que ver con lo que desde familia, desde el legado, se va pues brindando de manera gratuita a todos, ¿no? Igual que las creencias, ahí van las reglas también, y cosas que se van adquiriendo a través de las experiencias que tú vayas teniendo. Nada más que, ojo, eso que acaba de decir Lore es el secreto para que tú descubras cuál es la regla detrás, el cómo te sientes. O sea, una vez que descubres que hay ciertas cosas que no te hacen sentir como tú quisieras, es momento de parar y revisar. ¿Qué valores estás aplicando? ¿Qué creencias están ahí detrás? ¿Y qué reglas están funcionando para que esa actividad no llegue a ser lo que tú quieres que sea? Exacto. O que en específico que te sientas. Sí, que te haga sentir como tú te quieres sentir la mayor parte del tiempo, que ese sería como el objetivo que pues deberíamos de perseguir los seres humanos, ¿no? O sea, esta parte de hay que hacernos sentir bien, hay tantas cosas que nos hacen sentir mal, que hay que buscar más cosas por las que nos podamos sentir bien. Es lo que nosotros siempre los invitamos, ¿no? O sea, es fácil o es más sencillo para el ser humano, no sé por qué, porque a pesar de que como que rehuimos esta parte del dolor y no queremos estar cerca de las cosas que no nos gustan, pero pareciera que es más fácil recargarnos en él, que buscar estas cosas que nos dan satisfacción y que nos hacen sentir mejor de una manera mucho más profunda. Claro. Sí requiere un poco más de conciencia, requiere un poco más de trabajo y definitivamente compromiso, porque tampoco es como, lo voy a cambiar, ya, ¿no? Hice 2 ajustes y listo. Es de verdad hacer un proceso profundo en ti, en el autoconocimiento, en qué cosas puedo modificar para que esto verdaderamente se ponga en mi conciencia y que me dé oportunidad de sentirme como verdaderamente me quiero sentir. Claro, exactamente. ¿No? Por ahí va este rollo. Y hay algo muy interesante, Lore. Muchas veces las reglas están en el límite con las creencias, en un límite muy delgadito que pueden llegar a confundirse. ¿Cuál sería el factor determinante para poder distinguir entre una regla y una creencia? Sí, esa es una muy buena pregunta y es un lugar donde generalmente, o sea, sí puede generar como mucha confusión. Las reglas tienen que ver con la parte emocional. Las reglas tienen que ver qué es lo que tiene que suceder para que yo me sienta de X o Y manera. Y las creencias tienen que ver con nuestra acción, con nuestro actuar, con la forma en la que vamos a reaccionar ante la vida, que se entrelazan, como todo en el ser humano, van ahí tejiéndose estructuras muy complejas, ¿no? En toda esta parte del ser humano, pero básicamente como para poder hacer esa distinción un poco más precisa sería eso. Las reglas tienen que ver con el estado emocional y las creencias tienen que ver con el accionar en la vida. Exacto, entonces ahí es donde se encuentra esa delicada diferencia, pero que nos puede ayudar a transformar ambas, para no confundirlas, ¿no? Hay creencias que tienen reglas, seguramente, ¿sí? Son algo que tú has de haber puesto o te las han de haber heredado igual. Por ahí oíamos, ¿no? Alguien que nos decía, todo lo que vale la pena te cuesta trabajo. O sea, todo. En esta vida, todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Pues de entrada uno pensaría, esa es una creencia muy arraigada. Pero revisando también esta parte de cómo te hace sentir el final de esa creencia. O sea, a ver, ok, ¿te gusta el resultado? Después de todo lo que le imprimes y demás, que valió la pena. Y en la gran mayoría de sus respuestas, de lo que resultaba de ese esfuerzo era, híjole, no siempre creo que valga la pena. O sea, hice demasiado trabajo, sacrifiqué demasiadas cosas, tiempo con mi familia, etcétera, una serie de cosas que había ahí comprometidas.
y al final no me dio tanta satisfacción como yo pensaba. Entonces, no solamente es una creencia, sino debe haber ahí una serie de reglas que no le están permitiendo llegar a este satisfactor total. ¿Qué tendría que hacer esa persona? Analizar esas reglas. Exacto. O sea, ¿qué me estoy poniendo yo de regla para que esto se consolide así, que al final no me haga sentir como yo quiero? Exacto. ¿No? Que es esta parte o sea, fíjate nada más cómo se entrelaza, ¿no? Él probablemente lo que más le daba en la torre era como dejar a su familia. Era de, sí, o sea, consigo lo que quiero con mucho trabajo, pero ese trabajo implica... Sí, dejar a un lado. Que me pierdo cosas deportivas de mis hijos, que no estoy el fin de semana, que tengo que viajar, pero es lo que un hombre hace, ¿no? También. Sí. O sea, esto es de otra creencia que viene ahí. Ok, ¿cómo te gustaría sentirte? Pues cercano a mi familia, me gustaría... o sea, quizá tu regla sea no rechazar ningún trabajo... porque eso te lleva al éxito, y cualquier cosa que te lleve al éxito o a la meta que tú quieres más cercana, que en ese momento era comprarse una nueva casa, una casa más grande, pues implicaba todo este sacrificio, esta labor, este trabajo, aunque sean los fines de semana. ¿Qué pasa si revisas eso y entonces tú mismo cambias esa regla donde todo lo que yo haga tiene que ser de lunes a viernes, donde no implique sacrificar al menos los fines de semana? Exacto. Y quizá te va a llevar un poquito más de tiempo juntar ese capital o llegar a esa meta que estabas buscando, pero el nivel de satisfacción y de sentimiento va a ser mucho más agradable. Entonces, no quiere decir que cambiando una regla ya te vas a alejar de tu meta. No, para nada. Es como encontrar un camino nuevo. No, y además es identificar realmente cómo quieres llegar a esa meta, que luego creo que ahí nos perdemos también un poco, porque necesitas saber exactamente cómo te quieres sentir la mayor parte del tiempo, que esto tiene que ver con los valores. Correcto. O sea, cómo me quiero sentir está muy ligado al valor, y el valor hay que ponerlo en acción, ¿no? O sea, ese es como el circuito. Ajá, exacto. Entonces, si tú no sabes que te quieres sentir feliz o no lo pones en primer lugar, porque eso es algo muy importante para ti y lo estás dejando abajo, pues no vas a llegar a estos estados de plenitud, y ahí es cuando confundimos también esta parte de las cosas que nos pueden llegar a hacer sentir de cierta manera o hacernos nosotros autosuficientes y hacernos sentir de esa manera, y eso es dos estados completamente diferentes, porque en uno te estás volcando hacia el exterior y que el exterior te provea de todo eso que tú crees que quieres, y el otro es decir, desde adentro, ¿cómo le hago para yo satisfacer estas partes de mí que son importantes? Y entonces dejas y empiezas a mover tus fichas de una manera totalmente diferente. Claro. Y muy probablemente alcances tu meta mucho más rápido sabiendo hacia dónde vas y cómo lo quieres hacer, que cuando no lo quieres, porque ahí tienes, o sea, al final el sentimiento es de, o sea, todo este esfuerzo y no estoy logrando lo que quiero. Y muchas veces no tiene que ver con el logro, sino con la emocionalidad. Abusados. O sea, no siempre conseguir la meta nos va a dar la emocionalidad que estamos buscando. Por eso hay que definirlo muy bien. O sea, nosotras siempre lo que tratamos de enseñarle a todas las personas con las que trabajamos en empresa es que no nada más es importante tener claro el camino hacia la meta, el objetivo y el logro, sino además qué emocionalidad estás buscando en cada uno de los pasos que implica llegar a esa meta, a ese objetivo o a ese logro, porque no lo cuestionamos. No. O sea, todos damos por hecho que una vez que consigamos una meta que se supone queremos y buscamos, ya es como automático. Sí, ya me voy a sentir pleno, ¿no? Bien, exitoso, lo logré. Y de repente no es así. No, y es efímero. Ajá. O de repente es como, porque se supone que tengo que estar súper feliz, pero en realidad no tengo el ánimo suficiente. Pero porque no me siento tan feliz, ¿no? Y todo el mundo, y es como este empresario del que platicabas, ¿no? Porque además todo mundo exterior, o sea, en el externo, todo el mundo te dice, no, wow, era lo que tú querías, lo lograste, qué exitoso, ve lo que estás consiguiendo, ve el tipo de empresa que tienes, y es como, no. ¿Por qué no me siento yo así, no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué a pesar de tener todo esto, no me estoy sintiendo como yo pensé que me iba a sentir, ¿no? Ajá. Entonces, porque eso sí es directamente proporcional a las reglas, porque tus reglas no te están ayudando. Y probablemente porque no tengas ni siquiera claridad en cuál es esa emoción que quieres sentir, ¿no? Exacto. Y a lo mejor ni siquiera tenías claro que existen reglas en todo. No, sí, no, rara vez se habla de ese tema. Rara vez se habla de ese tema. Por eso o sea, en el mundo de la farándula, digamos así, es como muy evidente luego que ves artistas muy exitosos con un
unas tragedias alrededor de su vida y con depresiones y con que dices, a ver, o sea, llegó a la cima, logró lo que quería, o sea, está en un lugar extraordinario, ¿por qué demonios se siente tan mal? Claro. Y justamente tiene que ver porque probablemente sus reglas no le estaban ayudando y porque ni siquiera sabía qué era lo que estaba persiguiendo. Ni cómo quería sentirse. Y lo mismo en todo, Lore, o sea, por ejemplo, nos ha tocado, ¿no? Personas que pues están casadas y que platicas con ellas y es como, pues sí, está padre, o sea, nos llevamos bien. Somos como amiguis. O sea, es bien buena onda. O sea, me ayuda. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Pero y así feliz, plenitud y pues es buen papá, ¿no? O es buena mamá. Y es de, ajá, sí, o sea, ok. Pero en relación a esta parte de pareja, ajá, que te inspire. Bueno, es que ya llevamos muchos años de casados. Oye, pues ¿cuántos llevas? 8. Ay, no, mi vi, estás empezando. O sea, ¿cómo crees? Y a lo mejor mucha gente lo que piensa es, o sea, me enamoré, ¿no? Y está este enamoramiento, esta ilusión, este chispazo, Pero realmente nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que quiero sentir con esta pareja? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo yo a nivel emocional? Exacto. No nada más de cómo me veo casada, ¿no? No este rollo de quiero una persona responsable, trabajadora, que sea, o sea, que sí me vea como su par, que vayamos juntos jalando la carreta, que nos involucremos en la educación de nuestros hijos. De hecho, ya lo platicamos y pensamos en los mismos, tenemos los mismos valores, las familias están pues muy, muy a la par de la educación, crecimos en similares circunstancias. Esto va a ser un éxito. Pero ¿cuándo te preguntaste cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres que esa persona ideal que tenga todas estas características además te haga sentir? Porque a lo mejor es cierto, a lo mejor la persona que te encuentras tiene estas características, es súper lindo, es trabajador y así, pero es una piedra. Claro. Es un moped. Y tú necesitas a alguien que de verdad levante tu autoestima en el sentido de, ay, qué bonita, ay, qué esto, que sea más expresivo, que cada momento te haga sentir querida. Ojo, tú no puedes ponerle el poder a nadie de hacerte sentir de esa manera. O sea, tienes que compartirte. Pero definitivamente el compartirte, el decir, oye, yo soy feliz y comparto mi felicidad contigo, debe tener una sintonía de emoción. Y si esa sintonía no existe, porque su forma de expresarla es otra y a ti te hace falta esa resonancia, pues vas a terminar muy probablemente en qué buen compañero. Sí, pero ahí yo creo que, o sea, uno es eso, ¿no? O sea, si la regla tiene que ver con eso. Yo voy a ser feliz en el momento en que mi marido constantemente me diga, ay, qué chula, qué hermosa, qué linda, qué bonita. Si de entrada ni siquiera lo tienes consciente, o sea, que esa es como la regla de, para mí el amor es que me lo estén diciendo. Pues bueno, te vas a tener muchos problemas. Y 2, si el hombre, o sea, ya lo descubriste, yo necesito que me estén chuleando todo el día. Mi marido no me chulea, pero tiene muchas cosas buenas en la vida. Pues voy y busco a alguien que sí me chulee, ¿no? Y entonces me consigo a mi amiga, que es súper chuliona, y todos los días me va a decir, ay, pero qué hermosa, qué bonita. Porque sí hay cosas que sí necesitamos del exterior, o sea, no es como que de repente nos volvemos completamente autosuficientes. Sí. Pero sí puedes ir buscando estos pequeños fragmentos del exterior en diferentes personas, pero de una manera consciente. Y responsable. Exactamente. O sea, hacernos responsables de nosotros mismos, entendiendo que nadie fuera de nosotros tiene ni la obligación ni la capacidad total y absoluta de hacernos felices. Ni la responsabilidad. No, o sea, no. Como hablábamos de los hijos, ¿no, Lore? Cuando tú dices, oye, pues Lore tiene esa frase que a mí me encanta, ¿no? Que cuando hablamos de los hijos, ella dice, ay, a lo mejor me oigo muy mal, pero yo siempre digo, pues mis hijos no son mi motor, ¿no? Y tiene una razón muy especial. O sea, lo que siempre ella dice, y yo comparto contigo esta parte, es ¿por qué ponerles esa carga? ¿Por qué ponerles una carga tan pesada a nuestros hijos de tú eres mi motor de vida? Y el día que no está caminando bien el motor, que chafearon ellos, ya no están dando lo mismo. Porque además el motor también tiene reglas, ¿no? Sí, claro. O sea, en el momento que digo, tú eres el motor de mi vida siempre y cuando cumplas con esto. Cuando no lo cumples, mi motor de mi vida, pues ya no, pues ya algo mal hice, ¿no? Sí, no, el pobre motor de decir, ay, yo me descompuse. Sí, exactamente, no soy un buen motor. Sí, no, a mí ese tipo de cargas no me gusta. Asumamos lo que nos toca a nosotros, seamos responsables de eso, pero sobre todo lo que decía Lore, asume bien lo que necesitas emocionalmente junto con toda la parte externa, ¿no? Las metas, los logros a los que quieras llegar en cualquier área de tu vida.
Y entonces cuestiónate esas reglas que te han estado acompañando, sobre todo para que veas cuál te funciona y cuál no. Exacto. Habrá unas que ni siquiera te lleguen a la mente porque están funcionando tan bien que yo te diría, ni las toques. Sí, ya ni le muevas. Ni le muevas, Si mijo. te sientes muy bien en esa área, todo funciona bien. Exacto. ¿No? Está ¿Para carburado. qué? ¿Para qué le metes mano? Sí. Ahí déjalo que funcione bonito. Pero aquello que no esté dando el resultado, que no te haga sentir como tú estás buscando, primero cuestiónate eso. ¿Cómo verdaderamente te quieres sentir? Hazlo detallado, hazlo profundo. Y acuérdate que, una vez más, como todos los temas que hemos tocado hasta el día de hoy, todo tiene que ver con autoconocimiento. Con uno mismo. Exacto, con el autoconcepto, con echarte ese clavado, que de repente cuesta trabajo, porque voltearnos a ver a nosotros y nuestras sombras es como, ay, no sé si me encante, pero créenos, el resultado puede ser mucho más satisfactorio de lo que tú estás pensando. Entonces, no lo eches en saco roto, échate un clavadito. Estas épocas son buenas. Además, justamente por eso venimos tan navideñas el día de hoy, Por aprovechando. Por ahí alguien nos dice, pero ¿no les da pena salir con...? No. Esa persona no nos conoce de lo que somos capaces. Sí, exactamente. Pero si tú nos estás escuchando hoy, lo cual agradecemos inmensamente, o en alguna de las repeticiones que tengas, te invitamos a que también te metas a la página de Facebook y que nos veas ahí en Rec Radio Empresarial, porque estamos muy bonitas el día de hoy, muy navideñas. Muy navideñas, Exacto. Hacemos unos bonitos elfos en la radio. Y queremos invitarlos a todos ustedes que de verdad en estas épocas de reflexión, de empatía, de generosidad, pongas estas reglas o modifiques o las conserves, pero con mucha más conciencia, que las abraces verdaderamente. Sí, pues son épocas de cierres y aperturas, ¿no? Así o sea, es como es. cuando haces el recuento del año y dices, a ver, vamos a ver lo que pasó este año. Pero también es el inicio del siguiente. Entonces, el verificar esta parte, a ver, ¿cómo me sentí este año? O sea, ¿me sentí realmente como me gusta sentirme? ¿O no me estoy sintiendo como quisiera sentirme? Y entonces ahí revisa, o sea, este tema de, pues si no me estoy sintiendo como me gustaría, tiene que ver verdaderamente con algo que no puedo controlar en ningún momento, exterior, así que digas, sí, pues así, sí, ahí sí, pobrecita de ti, ya no hay ni cómo ayudarte, o tiene que ver verdaderamente con estas reglas, donde estoy siendo demasiado exigente conmigo mismo y probablemente con la gente que está alrededor mío, y eso es lo que me está impidiendo sentirme de una manera más satisfactoria. Correcto. Y yo ahí voy a retomar un poquito lo que acabas de decir, porque es verdad. A veces creemos, y ya se los he dicho yo en alguna ocasión, que cuando no tenemos más opciones es, ay, pobre de mí, ya no me queda de otra. Y recuerda, eso solo es una percepción tuya. En esta vida, al menos, y te lo digo de verdad, sin temor a equivocarme, siempre de los siempre, al menos vas a tener, así, en la mínima expresión, dos alternativas. Jamás te vas a encontrar en una situación contra la espada y la pared. Y de verdad te lo digo porque esas dos opciones que tengas en la vida probablemente dependan de tu actitud. No quiere decir que hay un camino que no estoy viendo, auxilio, esta mujer dijo que había dos opciones por lo menos. No, sí, a veces es la actitud. Solo con eso haces una diferencia enorme en cómo lo tomas. Entonces, recuerda que esta expresión que decimos de, ay, pobre, pues ya te aguantas porque es el exterior, también la puedes transformar en, sí, no hay de otra, o sea, así es el exterior. ¿Qué tengo que cambiar en mi actitud para que esto sea mejor? Sí, lo que hemos dicho es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. O sea, Entonces, lo no que te hay, azotes, ya. no lo puedes cambiar. O sea, ya, es lo que hay. Así es lo que hay. ¿Qué vas a hacer con lo que Tú. hay? Sí, exactamente. O sea, tú asume qué haces con lo que hay. Porque muchas veces también estamos esperando que lo que hay se modifique. No, o sea, lo que hay es lo que hay, ¿no? Y sabes que también probablemente pero no nos hemos puesto a pensar que en esos a veces lo que hay y el me siento contra la espada y la pared. También sean reglas, ¿eh? Sí, que a claro, lo mejor por tú supuesto. estás poniendo Ajá. que no te has cuestionado y que a lo mejor te están haciendo quedar en una esquina atrapado o con esa ilusión de atrapado. Sí. Entonces, échate un clavado, de verdad no sabes la importancia que tiene hacer esa reflexión de qué tipo de reglas te están acompañando, cuáles son funcionales, cuáles no. No importa de dónde vengan, como dice nuestro buen amigo Diego Rosarín. Sí, magnífico, Diego Rosarín. Lo amamos con todo nuestro corazón. Queremos a Diego No Rosarín. importa, si no lo has escuchado, búscalo, es una cosa maravillosa. Si no importa qué creencias tengas, no importa qué reglas tengas, lo más importante es lo que hagas con ellas. Y de ahí parte todo. Si hay reglas que para otra persona son horribles, no funcionan y les dan en la torre, pero a ti te sirven, Ajá, exacto. qué bonita regla, consérvala.
consérvala, nútrela, cuídala, pero si hay alguna otra que a todo el mundo alrededor le funciona y le hace feliz, pero a ti no, ponla en pausa, ponla en una caja, déjale que esas otras personas la ejecuten y tú... La vivan con toda plenitud, claro, de felicidad. Sí, así sí, es. no. Y tú muévete de ahí, ya, exacto. urgente, bye, salte de ahí, no te hace falta, no pasa nada. Y sé consciente de qué reglas le estás regalando a los tuyos, así porque sí. Exacto. Y en ese momento también podrás enseñarles la libertad que ellos tienen para elegir sus propias reglas, donde las que a ti te funcionen probablemente, no todas, le funcionen a tu gente. Y cuando hablo de tu gente, acuérdate que hablamos mucho del proximity power. Hablamos de esta gente cercana de, pues, tu hermano, tus hijos, tu esposo. No tienen por qué tener las mismas reglas que a ti te funcionan. Sí, no. Entonces es un poco de análisis. Sí, ese es un trabajo totalmente personal. De buscar hacia donde, pues sí, otra vez echarte el brinco hacia adentro y decir, esta sí, esta no, esta quién sabe, vamos a ponerla en observación. Va a estar bajo la lupa, evaluación, un periodo de evaluación, sí. Y después si decidimos que puede tener alguna modificación, bienvenida, y si no, sí, le echamos a... Pues sí, le tocas la trompeta y fuera, ¿no? Exacto. O sea, no, y no pasa nada. Entonces, sé generoso contigo en esta época, esa sería como nuestra invitación final. Sé generoso en esta época contigo, sé gentil contigo y regálate algo que verdaderamente valga la pena. Y ese que valga la pena, pues eres tú. Entonces, cuídate, procúrate, analízate, sí. Y cambia lo que tengas que cambiar para que pues y yo creo que mejor año. Yo les diría, regálate un año con mejores emociones, ¿no? Sí, cuídate en eso, o sea, exacto. O sea, regálate un año donde este año estés decidida, que el 2022, sin importar qué, tú te sientas como siempre has querido sentirte. Y es práctica, ¿eh? O sea, una vez que eliges una cosa y haces un cambiecito, es cuestión de práctica y después se vuelve justo un hábito. Entonces ya lo empiezas a hacer de mejor manera, mucho más rápido y más eficiente. Sí. Pero me gustó eso, que tu regalo para ti sean pues, mejores emociones. Exacto. Sentirte mejor de lo que te has sentido estos últimos 2 años. Sí. Yo creo que nos hace falta, ¿no? A todos, así, sí. Un poquito como regresar a ese lugar donde es lo que hay, sí. Con lo que hay, ¿cómo le puedo hacer para sentirme mucho mejor? Así es. ¿No? Entonces, pues queridos amigos, estamos ya en la recta final. Como siempre se nos va. Ay, sí, de volada. De volada. Quisiéramos aquí 3 horas. Pero más seguido. Eso sí. Eso sí. Pero bueno, les agradecemos mucho que nos apoyen, que estén escuchando. Agradecemos mucho sus comentarios, que para nosotros es sumamente valioso. Recuerden que este espacio es justo para eso, para que no todos estén de acuerdo, para que nos enseñen también ustedes, para que a través de sus opiniones nosotros tengamos áreas de reflexión. Agradecemos muchísimo. Aquí se vale cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de opinión, todos son bienvenidos, no todos tienen que estar de acuerdo con nosotros, y creo que esos son los que más nos gustan, ¿no? Los que nos desafían a veces de, oye, no estoy de acuerdo, a ver, ¿qué? ¿Por qué esto, aquello? Y nos encanta, los abrazamos con el corazón, de verdad, deseándoles que tengan un extraordinario cierre de ciclo, un arranque de año espectacular, y recuerden que tenemos, además de este programa, sí, de nuestras redes sociales que nos encuentran como Mapping MX o Mapping México, que es YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Spotify. Y estamos así de TikTok. Estamos a punto de entrar en una nueva faceta de nosotras mismas. Nos queremos regalar esa parte a nosotras que tanto miedito nos daban como, no estamos tan chavas como para el TikTok. Sí. Y de repente decidimos cambiar una regla y crear otra creencia, y estamos a 2 segundos de lanzarnos en TikTok. Ya nos verán ahí. TikToker. Y no se pierdan nuestros especiales. O sea, la verdad es que sí van a estar muy padres. Les voy a dar un pequeño adelantito de lo que hay. Uno es un chavo tiktokero. Sí. Y con él estuvimos hablando de cómo construyes tu autoestima a través de los haters. Pues no otra vez. Bueno, pero a pesar de los haters. A pesar de los haters. Los otros son 2 chavitos que nos regalaron este tema de las creencias, donde hablamos de las peores creencias que les hemos heredado a las nuevas generaciones. Y el tercero, una pues amiga cercana, experta en empoderamiento
de personas, donde estamos hablando de los mitos del amor. Así es, entonces no se lo pierdan. Telarañas del amor. Así es. Vienen en nuestros siguientes programas hasta que nos volvamos a ver aquí en la próxima en Rec Radio Empresarial. Muchísimas gracias, muchas gracias a nuestra cabina que siempre nos ayuda. Te queremos muchísimo, hacen todo por nosotros y pues nada, gracias a ustedes. Gracias Rec Radio Empresarial por este cierre de año maravilloso y nos vemos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Así les cantamos Feliz Navidad. Próximo, ¿cómo se llama? Feliz Navidad, próspero año nuevo. Que tengan lo que les digo, un cierre increíble, pero además una apertura de ciclo espectacular. Sí, que sea un gran año para todos. Nos vemos la próxima.